Bienvenidas a Convertidas por su palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Hemos orado para que Dios nos abra el entendimiento y nos haga comprender lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a estar estudiando bienaventuranza por bienaventuranza, aprovechando que el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar al Nuevo Testamento y de entrar a este sermón del monte, un sermón contracultural, es en donde vemos, ¿verdad? Digo yo, siempre digo yo, es el instituto bíblico de Jesús, demostrar cómo es que debe de andar el creyente. Y le voy a pedir a mi querida Patti que nos lea el capítulo 5 únicamente los versos 1 al 12. Adelante, mi querida Patti, y gracias a cada una de ustedes quienes están aquí en vivo y a todo color, como dice nuestra querida Gaby, y quienes estarán escuchando la transmisión. Adelante, mi Patti. Mateo capítulo 5 en la versión Reina Valera 1960. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Gracias, mi Pati. Voy a compartir la pantalla de unas diapositivas. Quiero compartir con ustedes que fue parte del estudio que tuvimos en aquella ocasión y ahora lo vamos a retomar. Aquí está el Sermón del Monte, que bueno, pues como veíamos es un mensaje contracultural. ¿Por qué? Porque nosotros con la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Independientemente de cada uno de los estados de la República Mexicana que aquí se encuentran y de los países, ¿verdad? Y estamos allí con hasta el otro lado del continente también. Cada uno de ellos lleva una cultura que va en contra de las enseñanzas que Cristo vino a dar y por eso se le llama un mensaje contracultural. Entonces, vamos a estar mirando a Cristo en su mejor momento aquí dentro de esta enseñanza que él da en el famoso Sermón del Monte, ¿sí? Y bueno, esto es como a manera de introducción para que nosotros nos podamos dar cuenta cómo es que nosotros podemos ser felices, satisfechas o plenas, ¿verdad? Y hay bueno, de este lado de la eternidad, eh, nosotras tenemos algunas disciplinas doctrinales, ¿verdad? Que nosotras también vimos a través de uno de los cursos que tuvimos, esas disciplinas del ayuno, la oración, el leer, llevar devocionales, estudio y meditación, hasta incluso guardar silencio, ¿verdad? Eh, para para poder ser más receptivos a la voz del Espíritu Santo en el momento en el que yo estoy leyendo las escrituras. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda ser feliz, satisfecho y bendecido, yo debo de llevar como creyente, sí o sí, estas disciplinas cristianas y estas disciplinas doctrinales que ya hemos visto en otro lado.
¿sí? Porque nosotras vamos a estar siempre vulnerables. Eh, nosotras hemos estado descubriendo, hemos estado creciendo juntas en todos los aspectos y también en lo físico, ¿verdad? Como la menopausia ya nos mueve ciertas emociones y todo eso, pero mi emoción no debe depender, ¿sí? De lo que yo vivo de este lado, sino debe de ser algo para el Señor, ¿sí? Al yo tener estas disciplinas de orar, de leer, mi estado emocional no va a depender de hacer algo para Dios, sino de ser alguien para Dios, ¿sí? De ser esa mujer plena, feliz, satisfecha, bendecida, ¿sí? Entonces, eh, nosotros entramos en este sermón del monte que nos dice que debemos de ser pobres en espíritu, ¿sí? Que debemos de ser, de arrepentirnos de corazón, que debemos de ser humildes, que debemos de tener hambre de justicia, que debemos de ser misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores, ¿sí? Una de las áreas que vamos a estar mirando. La palabra bienaventurados, ya les había yo comentado, significa Macario, ¿sí? Que quiere decir feliz, satisfecho en esta vida. Viene de las Islas Macarias, de los que vivían allí. Ellos tenían todo, no les faltaba nada. Y ellos, ¿verdad? Se les llamaba así. Son los Macarios. Ellos no tenían que andar buscando nada, estaban satisfechos en el lugar donde vivían, a pesar de ser unas islas apartadas, ellos gozaban de plenitud allí y estaban satisfechos con la vida. ¿Ok? El sermón del monte, ¿sí? Marca la diferencia entre el cristiano que ha nacido de nuevo, ¿sí? O sea, se debe de notar su cambio, su crecimiento. Nosotras lo hemos ido notando en estos más de 4 años que tenemos de estarnos reuniendo, ¿verdad? Hemos notado cómo cada una de nosotras hemos soltado muchas mentiras, pero también hemos cambiado ciertas conductas, actitudes y pues hasta maneras de mirar, ¿verdad? De nuestros gestos. Se ha notado la manera en la que ahora muchas de nosotras podemos hablar un poco más fluido, más guiadas por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y se debe de ir mirando ese crecimiento y se debe de notar quién es el que domina ahora en nosotros, ¿verdad? Que es el espíritu, ¿sí? El nacido de nuevo tiene un nuevo pensamiento, nuevos valores, nuevas metas, nuevas preferencias, nuevos gustos, nuevos amigos, nuevas maneras de relacionarse, porque en esencia es una nueva criatura, ¿sí? Nosotros ya no somos los mismos y no es que, eh, como hemos comentado en otro momento, ¿verdad? No es que me voy a meter ahora en una burbuja de cristal, pero sí saber que si yo he nacido de nuevo, todas las cosas a mi alrededor las voy a ver ahora diferentes porque va a haber un cambio en mi vida. Eh, Alguien que me pueda ayudar a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 17, por favor. Allí vamos a ver qué dice la segunda carta a los Corintios 5 17, ¿sí? Recordemos que el que ha nacido de nuevo tiene un cambio de vida y una relación íntima con Dios, ¿sí? El que lleva a cabo solo actividades, lo hemos dicho muchas veces, nuestra querida Angie nos los ha enfatizado, de solamente asistir a la iglesia, de orar y leer, que sí es cierto que está dentro de las disciplinas que como cristianos, como creyentes debemos de tener, el leer la Biblia y todas esas cosas, es verdad
que si nosotros tenemos un nuevo nacimiento, también debe de haber un cambio de vida, porque si no, por muy disciplinadas que seamos en llevar estos ejercicios, vamos a caer únicamente en la religión. Mi Pati, adelante. Segunda carta a los Corintios, Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Gracias, mi Pati. Y para esto, nosotras necesitamos al Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto que la palabra nos dice. Miren, mucha gente dice, ay, no, yo no me quiero convertir al cristianismo porque tengo que dejar de hacer esto, de hacer aquello, porque no quiero, no quiero ofender a nadie. Pero la palabra a mí me está diciendo que si yo estoy ahora en Cristo, si ahora soy una nueva criatura, todas esas cosas las van a pasar, ¿sí? Y que todas van a ser hechas nuevas, aún nuestras amistades, ¿sí? Y no es que quiere decir que tú nunca jamás vas a volver a hablar con aquel que fue tu amigo, pero aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De una de las chicas que se dolía hace poco de un amiguito suyo que estaba muy mal, que posiblemente ya moría y toda la vida había sido su amigo, pero pues ella decide por Cristo y él sigue en su vida. Y no por ello no se dejó de doler de lo que su amigo estaba pasando, no dejó de visitarlo, de verlo o hablar con él, de saber de él, sino que sí debe de haber un cambio real en nosotras. Y ese solamente con el Espíritu Santo lo vamos a poder, nosotras llevar a cabo. Este sermón del monte que dice una y otra vez, bienaventurados, bienaventurados, macarios, por decir así, ¿verdad? Felices, satisfechos, debemos de sentirnos, de estar con el Señor, así, satisfechos con Él. Ok, gracias, mi Pati. Ay, perdón, no me pasé. Ok, Cristo nos da la clave junto con el poder que pone dentro de nosotros para que seamos así, para que seamos macarias, les decía yo a las chicas, ¿sí? Solamente va a depender de Él para que podamos serlo en todo tiempo. Pero esto no quiere decir que yo no tenga una parte que hacer, ¿sí? Recordemos que dice, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Y él ya tenía un plan con Jacob desde el vientre de su madre, cuando Rebeca va y le dice que qué pasaba en su vientre, porque estos se peleaban, estas dos naciones, ya desde el vientre el Señor. Y vemos a Jacob, ¿verdad? En su historia bíblica, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, no lo hizo su Dios, sino hasta después que luchó con el ángel, porque todavía lo condicionó. Recordemos que cuando se lo encuentra en Peniel, todavía lo es, perdón, en Betel, todavía lo condiciona. Si tú vas a ser mi Dios, yo te daré mi parte, yo te voy a adorar, así. ¿Sí? Entonces, al, este, nosotros tenemos allí ¿cómo se llama? Al Espíritu Santo, y si es cierto, va a depender del Señor, pero si nosotros ya nos damos cuenta que tenemos esa bienaventuranza, nosotros debemos de tener un grado de felicidad, de gozo, de satisfacción, depender primordialmente de algo que yo soy o no soy en Dios, ¿sí? Nuestra felicidad depende de nuestro grado de humildad, de cuán misericordiosos somos o no, de cuán limpios de corazón somos o no, de cuánto o no somos pacificadores, de tener un corazón arrepentido,
de cuánta hambre y sed de justicia verdaderamente tengamos, ¿sí? De allí va a depender nuestra felicidad, ¿sí? Nosotros debemos de saber que solamente en Él voy a tener la felicidad, sea o no sea lo que yo crea de querer ser, ¿ok? Eh, Dice, ¿verdad? Felices los humildes, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. No dice que son felices los que memorizan y recuerdan y repiten mi palabra, que esto no quiere decir que sea malo, ¿sí? O no, no dice, no, los que trabajan para mí, ¿verdad? No dice los que trabajan para mí, los que asisten a la iglesia, que esto no quiere decir que sea malo. Ah, Señor, yo soy bienaventurada porque soy muy humilde, muy misericordiosa. No voy a la iglesia, no recuerdo tu palabra, no la leo, y no trabajo para ti, pero mírame, Señor, soy muy humilde y muy misericordiosa. No, es un conjunto. Lo que sí hace mucho énfasis es en la manera en la que, como vimos desde un principio, debemos de ser nuevas criaturas, ¿sí? Tener esa felicidad, estar satisfechos con lo que somos delante de Él, ¿sí? Y podemos nosotros, porque quizás nosotros podemos hacer muchas cosas y no estar satisfechos. Antes bien, ¿verdad? Que a veces nos sentimos hasta cargadas con todas las cosas que hacemos. Entonces, por eso es la importancia de un cambio. Vamos a ver qué es verdaderamente la bienaventuranza y qué es lo opuesto a esta, ¿sí? Entonces, cuando dice que son bienaventurados los humildes, lo opuesto es el orgullo, ¿verdad? Y nosotros hemos visto también cómo el orgullo se ha disfrazado de aquella vergüenza de qué van a decir o pensar de mí, yo que estudio y enseño la palabra, o yo que canto en la congregación, o no sé, ¿sí? El orgullo se siente ofendido, la humildad, ¿no? Sí. El orgullo, cuando la persona se siente ofendida, se amarga. ¿Qué pasó con Caín? Se sintió ofendido, se amargó, se resintió eso en el corazón, ¿verdad? Y al no estar satisfecho, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Lejos de buscar la humildad y buscar la bendición, se alejó de ella. Así que el orgullo es el que nos ofende. No es de que es que qué pena, no estamos siendo orgullosos, ¿sí? También vamos a ver que la misericordia es lo opuesto a la justicia, ¿sí? Y a la justicia que no estamos hablando de la justicia que viene de parte del Señor, sino la justicia que nosotros a veces queremos, ¿verdad? Lejos de ser misericordiosos con las personas, nosotros queremos que se haga justicia, pero la justicia del hombre, ¿sí? Continuamente se está juzgando al vecino, al hermano, y esto no nos lleva a nada, no nos va a hacer plenos, no nos va a hacer felices. Nosotros deberíamos, antes de querer este tipo de justicia, la misericordia sobre aquel que me está haciendo daño. ¿Sí? Lo que veíamos hace poco, los verdaderos misericordiosos. No vamos a andar buscando que la justicia de Dios sea sobre otros, porque la justicia de Dios sobre el ser humano por completo cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? Llevándolo a la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Entonces, eh, que nosotros se desarrolle una misericordia. También vemos los puros de corazón versus la impureza de corazón, ¿verdad? Juzgamos y condenamos, y la impureza de corazón
no me deja ni siquiera filtrar lo que es el mensaje de Dios para mí. Porque a veces estamos, esto lo debería de escuchar fulana de tal, esto le queda perfecto a fulana de tal. Les he platicado en otras ocasiones que había pues una ilustración de que así una hermana estaba en la iglesia y le hacía estas señas, fulana, fulana, escucha, escucha lo que dice el predicador, y fulana, fulana, o te das cuenta, ya viste, fulana, aprende esto, y le dice un día al pastor, hermana sultanita, mañana quiero que venga a las 5 de la tarde. Llega la hermana y le dice el pastor, siéntese, hermana. Y se sube el pastor al púlpito y ella volteaba y miraba que no había nadie, sino solamente ella. Y le dice, pastor, permita, ¿qué pero es que no ha llegado nada. No, hermano, hermana, no se preocupe. Este sermón, este mensaje es directamente para usted, porque estamos queriendo que todos los demás, ¿verdad? Acudan al y no es malo que nosotros querramos que los demás se den cuenta, pero a veces estamos tan impuros de corazón, creyéndonos puros de corazón, que no nos damos cuenta del mensaje que Dios tiene directamente para mí, ¿sí? Entonces, el corazón puro, recordemos, el corazón, perdón, sí, el corazón limpio, ¿verdad? Siempre va a pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable. Y si algo, dice Pablo en Efesios 4:8, algo digno de alabar, en eso va a pensar, ¿sí? Si nosotros no pensamos ni siquiera en un poquito bueno de lo que tiene el otro, debemos de filtrarnos cómo está nuestro corazón, ¿sí? Y también los pacificadores versus guerras, no aquellos solamente de que detienen la pelea que hay entre dos, que porque se estén agarrando a golpes, sino se refiere, felices los que buscan la reconciliación entre hermanos, la reconciliación entre el Creador y su criatura. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vemos allí. Mientras más yo poseo estas características, más pleno en esta tierra me voy a sentir, ¿sí? Más llena, más satisfecha, y voy a tener más aprobación por Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de que necesitamos estas cosas. Voy a pedirles que busquemos estas citas. A ver, déjenme, les digo, quién es. Martita Contreras, puedes buscar Salmo capítulo 1, verso 1. Hermana Marta Cano, Salmo 2, verso 12. No sé, Clau Sánchez. Salmo 32, verso 1. No, capítulo 1. Sí, Angie. No sé, mi Gaby, si puede leer. Angie, ¿me ayudas, porfa? Si puedes. Ok, mira, Clau, tú vas a leer el capítulo 32. Ya ahí te detienes para leer el verso 1 y el verso 2. Angie, ¿me ayudas, porfa, con el Salmo 34:8? Eh, Güerita, no sé si también puedas leer, perdón, el Salmo 65:4. Y alguien más que me ayude con el Salmo 84 y ahí que se detenga para que nos pueda leer el verso 4 y el verso 5. ¿Sí? A ver, Martita, léeme por favor. Vale. Salmo 1, versículo 1. Cuán Sí. cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores. Ok, gracias, mi ¿Sigo? querida Ah, Martita. está No, ahí. nada Vale, más es el verso 1. Gracias. vale, ¿Qué ok. más?
¿Qué va a ser la bienaventuranza según el salmista? Fíjense, le va a evitar el pecado, ¿sí? Cuando dice que no anduvo en consejo de malos, y allí dice, ¿qué es lo que va a pasar con él? Va a evitar el pecado. El Salmo 2, verso 12, Martita Cano. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. ¿Sí? O sea, tiene seguridad, ¿sí? El salmista tiene seguridad. A ver, Clau Sánchez, Salmo 32, verso 1 y de ahí el 2. Dice, el subtítulo dice la dicha del perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está, la bienaventuranza, ¿verdad? Va a tener el salmista, está mirando allí cómo tiene perdón y cómo no va a haber engaño en él. A veces nosotros decimos, ay, es que yo, ¿por qué me voy a quedar callado? Mira, qué bueno es ser bienaventurado y qué bueno es ser callado y qué bueno es ser conforme a lo que la palabra nos va diciendo. El Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ah, gracias, mi querida Angie. Ahí está. En él se refugia, ¿sí? El salmista era bienaventurado porque en él se refugiaba el Señor. El Salmo 65:4, por favor, gracias. Afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Amén. Ay, gracias, mi querida güerita. Ahí está. El salmista se siente bienaventurado porque es escogido, ¿sí? Y el Salmo 84:4, no sé quién lo tenga por allí. Sí, acá Cuatro, lo tengo. adelante. Salmo 84, 4 y 5 o solo el 4. Sí, los dos, mi Gaby, de una vez, por favor. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Gracias, mi Gaby. Ahí está. La bienaventuranza del salmista, morar con él, ¿verdad? Alabarle a él, saber que su poder está en Dios. Nada tiene que ver con las condiciones de este mundo, sino con su confianza en Dios, con su esperanza en Dios, con refugiarse en Dios, con tener a Dios por Señor, con tener su pecado perdonado, con haber experimentado la misericordia y el perdón de Dios, con haberse alejado de la iniquidad y de la maldad. Ese es el hombre bienaventurado. Ese es el que habla el salmista allí, de ese Macarios, es el que se reciben las bendiciones de Dios. Y si somos hijas de Dios, nosotras tenemos la clave, tenemos el poder dentro de nosotras, ¿sí? Así que ahí está este, eh, en lo que el salmista miraba a través de cómo se sentía bienaventurado el salmista. Miren, estos son los sermones que nosotros vamos a encontrar en los evangelios. El de Mateo, que es el que estamos mirando el día de hoy, y en Lucas nos vamos a volver a encontrar con él. En Mateo, Jesús subió al monte y les enseñó. En Lucas, nosotros vamos a ver cómo Jesús descendió al llano y les enseñó. En Mateo, nosotros vamos a encontrar 8 bienaventuranzas y en Lucas solamente vamos a encontrar 4. Mateo enfatiza las recompensas espirituales
En Lucas habla de las necesidades físicas y las recompensas temporales que reciben aquellos que no son parte del reino de los cielos, pero carecen de las recompensas eternas. Por ello la expresión de Lucas, cuando nosotros lo miremos, que él lo expresa el ayes, ¿sí? Que empiezan, ay de aquellos, ay de aquellos, siempre dice, ¿verdad? Y nosotros acá vamos a ver en el monte que está, en el Sermón del Monte de Mateo que estamos viendo, habla de 8 características que debe tener el cristiano. Y dice características que debe tener el cristiano, lo que mirábamos hace un momento, ¿sí? Ese cambio que se debe de notar, no dones, porque todos poseemos dones. Nosotros tuvimos un curso de los dones espirituales, ¿sí? Sino dice característica que debe de tener el cristiano con el fin que lo reflejemos solo a Él, ¿sí? Ese es lo que nosotros vamos a encontrar en los sermones de el Evangelio. Y el primero que nada es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está en su segundo año posiblemente de su ministerio, ¿sí? Hemos visto muchas veces que no es de darle la vuelta a la página de nuestra Biblia, sino que lleva un momento, ¿verdad? Y que Jesús no solamente estuvo esos 40 días en el desierto y prontamente, ¿verdad? Empieza su ministerio como nosotros lo habíamos visto. Quizás para con este tiempo en el que está hablando dando esta enseñanza, ¿verdad? Porque recordemos que antes dice que ya iban muchos enfermos y que los sanaban, su fama se había extendido por toda esa región. Bueno, eh, que ahí nosotros vemos, ¿verdad? Cómo Él está mirando las multitudes, teniendo compasión de ellas, y en esta ocasión Él les está enseñando, ¿verdad? Dando ese pan de vida que desciende del cielo, ese pan espiritual. Y cada una de nosotras, cada día que estamos aquí de lunes a viernes, ¿verdad? Nosotros necesitamos pedirle a Dios siempre que nos haga sensibles para ver a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, porque tú y yo tenemos esa libertad, ese privilegio de reunirnos y de comer de este pan, pero hay gente que está verdaderamente pobre en espíritu, ¿sí? En una miseria total, decíamos, ¿verdad? En bancarrota. Este curso de las bienaventuranzas, esta enseñanza de las bienaventuranzas es tomada de las enseñanzas del doctor Miguel Núñez. De allí están tomadas estas enseñanzas. Y algo que el pastor Miguel Núñez enfatizaba una y otra vez era que estamos en bancarrota, decía. O sea, no tenemos nosotros nada, ¿sí? Y nosotros debemos también de reconocer que al igual que el que está a mi lado, mi esposo, mi hermano, mi hijo, mi vecino, yo también estuve en esa decadencia y que muchas veces todavía en algunas de las cosas en las que ya yo debería de mostrar un carácter que honre y glorifique al Señor, muchas veces me encuentro con que sigo estando en pobreza de espíritu, ¿sí? Y eso nos tiene que hacer movidos a misericordia y a compasión para enseñar a otros como Jesús enseñaba aquí a las multitudes y como día tras día nos ha ido enseñando a nosotras convertidas por su palabra, ¿verdad? Entonces, este es la primer bienaventuranza que el Señor habla, esta de la de los pobres espíritus, y nosotras vamos a ver cómo las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver predominantemente con cualidades en mí
que afectan directamente mi relación con Dios. Por eso es que leíamos, ¿verdad? Que si que si de modo que alguno está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas deben de pasar, ¿sí? Debe de haber ese cambio real que me vea que tengo una relación directa con el Señor. Las primeras 4 bienaventuranzas hablan sobre de ello, ¿sí? Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y las próximas 4 bienaventuranzas tienen que ver con características en mí que afectan mi relación con los demás. Miren, esto es muy importante, chicas, porque a veces nosotros solamente queremos que el Señor arregle la situación que me está sacando de quicio. Que arregle el Señor esto porque ya no aguanto más. Pero Él quiere desarrollar, siempre lo hemos dicho, desarrollar el carácter de Jesús en nosotras. Y dentro de las bienaventuranzas que Él da, ¿qué dice anteriormente al capítulo 5? Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentas, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y Él los sanó. Sí, toda esa gente lo seguía porque tenía algo, ¿verdad? Que quería que el Señor este, arreglara en ellos. Pero cuando Él se sienta a enseñarles, empieza a decirles por qué el cambio de vida, porque afecta directamente su relación con Dios y afectaba, ¿verdad? También su relación para con los demás. Y de allí todo el mundo que nosotros vivimos. Si tú y yo le pedimos únicamente al Señor, ¿a cuántos paralíticos no habrá levantado el Señor? Que siguieron con las mismas, que siguieron no siendo pacificadores, que siguieron no siendo misericordiosos, que siguieron no dándose cuenta de la impureza que había en su corazón y que indudablemente siguieron teniendo, ¿verdad? Una mala relación con los que les rodean, porque cuando el pecado está en nosotros, ni tenemos una buena relación con el Señor, que no vemos, y mucho menos con aquel que vemos, que estamos de este lado. Y Dios puede restaurar tu familia, y Dios puede sanar, darte la sanidad, y Dios puede cambiar todas las cosas, pero si lo de dentro de tu corazón sigue igual, nosotros siempre vamos a tener afectada la relación con Dios y afectada la relación para con los demás. Si yo no me puedo llevar bien con Dios, quien es el primero, el mejor ser del universo, no me puedo llevar con nadie. Si no respeto a Dios, no puedo respetar a nadie. Es por ello que Dios quiere que primero arregle mi relación con Él para luego arreglar mi relación con los demás. Por eso están así ordenadas la primera que vimos que es los pobres de espíritu, que constituye la base para todas las demás. Cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos en bancarrota, que no podemos, que no hay fuerzas en nosotros, que lo necesitamos, ¿sí? Entonces, de allí viene la primera, porque lo primero, lo que decíamos, ¿verdad? Era reconocer. Hay 2 definiciones según el griego para pobreza, ¿sí? Una que es genes, es un grupo de personas pobres porque tenían que comer solamente hoy y vivían el día al día sin nada guardado para el mañana, ¿sí? Es, eran esos de los de bástate el día de hoy, ¿sí? Hoy tienes que comer, ya no sabes si mañana vas a tener o no, porque no había nada guardado. Y la otra es tocho, una persona que no tiene ni siquiera para hoy, ni para ahora, no tiene nada, nada.
En la primera nosotros podemos mirar el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel descendía el maná, como dice, día a día, y debían de tomar la porción que necesitaban ese día, únicamente lo que necesitaban ese día. Si ellos agarraban más porción, se recuerda qué sucedía, se abusanaban, ¿sí? Porque no debían de guardar nada, debían de vivir día al día. Pero estos otros, esta otra definición de pobreza en el griego, es aquel que ni siquiera tiene para el día de hoy. Si no tiene para hoy, pues no va a poder tener ni siquiera guardado y no sabe, no tiene absolutamente nada, ni siquiera para mañana. Jesús dice que esta segunda definición, son bienaventurados, aquellos que están en bancarrota, que no tienen nada espiritualmente y reconocen que no tienen nada de crédito, ¿sí? Ni siquiera en las obras que ellos pueden llegar a hacer. Que el día que estemos delante del juicio no podremos presentar ni siquiera una obra digna de aprobación. No tengo nada, presentarse sin nada, ¿sí? Es aquellos que reconocemos que estamos mal moral y espiritualmente y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. A eso es a lo que se refería el Señor, ¿sí? Su pobreza espiritual los ha llevado a entender en cuanto a su condición moral se refiere, ellos no podían hablarle a Dios de absolutamente nada bueno que hayan podido hacer. Nada bueno había en ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es la pobreza de espíritu, lo que no es y lo que es, porque muchas veces pensamos que nada más, cuando el Señor habla de pobreza, se refiere únicamente, ¿verdad?, al que no tiene zapatos. El Señor está haciendo este comparativo para que se den cuenta que así estaba en lo espiritual. Lo que no es, ¿sí? No es ser tímido o introvertido, es ser humilde, ¿sí? A veces decimos, no, es que es muy penoso. No, recordemos que aquí en Convertidas hemos dicho, este, se disfraza el orgullo y debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No es ser modesto, ¿sí? La pobreza de espíritu no es ser modesto. Lo que sí es no habla de sí mismo, ¿sí? No significa decir continuamente, yo soy un vil, o peor, un pecador, no sirvo para nada. No significa tampoco eso, ¿sí? Significa que cuando peca, se entristece, no se irrita, porque si se irrita, quiere decir que sigue estando el yo primero, ¿sí? Cuando nosotros pequemos, nos lleve a una verdadera tristeza de haber pecado contra aquel que ya me libró del pecado, ¿sí? Reconocer mi pobreza. Vamos a ver lo que es el orgullo versus la humildad, ¿sí? El orgullo se queja continuamente, la humildad agradece, ¿sí? O sea, Señor, esto no salió como yo esperaba, pero te agradezco porque mira, tú eres soberano, Señor, tú conoces todas las cosas, tú vas al frente mío, tú eres el único que sabes del por qué orquestas las cosas de esta manera, ¿sí? Pero el que no tiene eso, el que tiene orgullo, se queja continuamente, Señor, ¿por qué? Si yo estuve orando 40 más 1 sobre corcholatas y tú no me has contestado, no me contestaste de la manera que yo quería. El orgullo divide. La humildad crea puentes, ¿sí? El orgullo dice, no te juntes más con él, no vayas más a donde él, no, la humildad crea ese puente, ¿sí?
El orgullo espera reconocimiento. Quiere que todos lo vean a él. La humildad reconoce a otros, ¿sí? El orgullo critica, la humildad prefiere callar. El orgullo se escucha a sí mismo, la humildad se habla a sí mismo para corregirse. Nosotros lo vemos en el salmista, ¿sí? Cómo se habla a sí mismo para corregirse. El orgullo se revela, la humildad es sometida. Es que no, Señor, así no, mira, yo creo que es mejor así porque nos conviene más y luego hasta le damos al Señor, perdón, luego le damos hasta al Señor, ¿verdad? Las instrucciones de cómo es que yo quiero que sean las cosas. La humildad es sometida. El mismo Jesús, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo creo, ¿verdad? Se sometió a la voluntad del Padre, ¿sí? El orgullo se resiste por el otro, la humildad siente por el otro. Es la importancia de, primero que nada, nosotros tener la humildad, porque eso es lo que necesitamos, primero que nada. Este, es la humildad, ¿sí? La humildad siente por el otro que peca contra ti porque los ve preso de sus pasiones, los ve como él era antes de ser salvado, lo ve en una situación de destrucción y de cosecha, de consecuencias, y eso al humilde le duele cuando siente por el otro. Lo que yo les decía hace unos días, a veces nosotros se nos olvida y algo que a mí me fascina y es algo que está a diario en mis oraciones, Señor, no me permitas que me olvide que fui extranjera. Recuérdame que fui esclava. Recuérdame de la condición en la que tú me sacaste y no para estar botada en la luna, sino para glorificar tu nombre de lo que tú has ido haciendo en mí y de saber y creer y abrazar y esperar que lo puedes hacer en aquellos que me rodean, que están en la condición en la que yo estuve, pero que nunca se me olvide que yo estuve en esa condición, porque es muy fácil olvidar en la condición en donde estuvimos. Volvernos la crema innata de la santidad, llenos de orgullo, arrogancia, soberbia, en lugar de tener una humildad ante Dios, sabiendo que solamente de Él proceden las cosas, ¿sí? El estarse quejando continuamente, ¿sí? Siempre el orgullo va a estarse quejando de todo. Cristo no se quejó de nada. Pablo tampoco, nosotros lo vemos, ¿verdad? Sabían que de este lado de la gloria todo es injusto. Y a veces nos vemos hasta quejándonos con el Señor. La cruz no fue justa para Él y Él la llevó a cabo. Tuvo que haberle agradecido al Padre que en el momento en el que Él decía que no podía más, ¿verdad? Que dice que ángeles llegaron y lo fortalecieron. Entonces ahí está lo que nosotros debemos de mirar. El orgullo divide matrimonios, familias, iglesias. Preferimos dividirnos que quebrantar nuestro orgullo, que crear puentes, que perdonar al otro, ¿sí? El orgullo critica, la humildad no lo hace. La razón por la que el orgullo critica es porque siempre ve la paja en el otro. La razón por la que la humildad no lo hace es porque siempre ve su viga primero, ¿sí? Así que nosotros debemos de mirar cómo estamos respecto en este asunto de la humildad, si hay en mí orgullo o si realmente es
humildad. ¿Sí? Miren lo que decía un pastor africano antes de morir. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito ni siquiera, decía, tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado, recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Ese sea lo que haya en nosotras también, el tener esa relación con el Señor, el estar en humildad, buscando en todo momento, ¿sí? Con esa relación con el Señor. Es muy importante que tú y yo nos relacionemos primeramente con Dios, que reconozcamos que le necesitamos para que entonces podamos tener una buena relación con los que nos rodean. Nosotras no podemos estar todo el tiempo diciendo, es que, Señor, ¿qué decía Adán, verdad? La mujer que tú me diste no tomó a cabo aquello que el Señor ya le había dicho. Entonces nosotros, el Señor nos ha dado mandamientos, el Señor nos está guiando. ¿Sabes por qué? Porque Él nos quiere con Él en gloria eterna. Es un privilegio que nosotras a veces decimos, ¿verdad? Nuestra querida Gaby lo ha dicho muchas veces, que cuando nosotros nos humillamos, no, ¿por qué? Para que digan que yo soy la tonta o para que digan que yo ahora sí, nosotros nos humillamos primeramente que nada delante del Señor. Me encanta en su palabra que Él dice que Él exalta al humilde, ¿sí? ¿Nos va a costar trabajo? Sí. Las multitudes que le seguían a Jesús buscaban solamente, ¿verdad?, el curita, la sanidad. Y cuando el Señor les empieza a dar toda esta enseñanza que nosotros vamos a tener el privilegio de verlo versículo por versículo, entonces, ¿verdad? El Señor les enseña que es algo más allá de lo que Él puede hacer. Les comentaba sobre de mi amiga que está orando y ayunando porque el esposo tiene una mujer, ya el esposo lleva 3 mujeres, ¿sí? No sé cuántos trabajos, no sé cuántas ciudades. No se trata de dejar el trabajo y cambiarse a otro trabajo, de dejar una ciudad e irse a otra ciudad. Se trata de un cambio real. Ese hombre necesita la humildad de darse cuenta que necesita de Dios, necesita relacionarse con el Señor para poder hacerle frente al pecado. Nosotros necesitamos de Dios para poderle hacer frente a nuestro pecado, ¿sí? Así que por eso la primera bienaventuranza de hoy, reconocer que necesitamos ser humildes ante Dios, ¿sí? Damos la bienvenida a Cris, la mamá de de Clau, que está por acá con nosotros. Bienvenida, Cris. Esperemos que no sea la primera vez que nos visite, que pueda seguir uniéndose, aprendiendo, que crezcas junto con nosotras como lo hemos estado haciendo. Así que ahí está, chicas, esta primer bienaventuranza que nosotras vemos al día de hoy. Dale, mi Angie preciosa. Mira que aquí yo veía una diferencia, para que por favor me digas, y lo acabas de reiterar ahorita con lo que nos decías en las diapositivas, y lo que tú acabas de decir decía que primero debemos estar bien con Dios. Sin embargo, yo me acuerdo de primera de Juan 4:20 que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y también en este mismo capítulo más adelante vamos a leer que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo veo ahí una diferencia, mi Luz. Lo que pasa es que allí también tenemos que ver en el contexto del que le habla. ¿Se recuerdan cómo el Señor decía cómo presentaban las ofrendas? Nada más por presentarlas. No había una reacción genuina dentro de ellos, ¿sí? Y si es verdad, si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? ¿Sí? Si al que vemos no lo estamos amando. ¿Cómo yo voy a traer una ofrenda delante del Señor si no hay un cambio dentro de mí? Una relación genuina, mi Angie, sobre todo, con el Señor, ¿sí? Porque el Señor a mí me está diciendo que viva en paz, que tenga una relación con mi prójimo, que perdone. Miren, si Cristo nos perdonó, porque todas las que estamos aquí, Cristo nos tuvo que perdonar, porque todas nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nunca podemos nosotros decir, no, pero yo no he hecho lo que ella hizo. Sí, pero yo no soy como ella. Sí, pero ella es hipócrita. Sí, pero ella es peor. El pecado es pecado. Nuestra naturaleza es así. Sí. Entonces, cuando nosotros creemos en el perdón del Señor, Él al perdonarnos, nosotros debemos de adoptar ahora sí, mi Martita, Dios te bendiga, gracias por estar por acá, Martita, desde España, adiós, adiós, mi Martita, preciosa. Sí, nosotros debemos de reconocer que el Señor, bueno, si ya perdonó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo tengo que ser intencional de que las cosas sean hechas nuevas. Yo no puedo venir y nada más traer la ofrenda al Señor cuando en su palabra Él me está diciendo, reconcíliate, perdona, sé humilde. Mira, que no te interese lo que los otros puedan pensar de ti. Miren, chicas, si nosotros anteponemos lo que nos debe de interesar delante de Dios, si nosotros anteponemos lo que nos interesa ante los hombres, vamos a estar tirados todo el tiempo en la lona. ¿Qué es lo que a Dios le interesa de mí? Que yo viva conforme a lo que Él me está enseñando en su palabra. El más librado cuando pide perdón, ese es el que pide perdón. Sí. El que perdona, perdón. Sí, el más libre, el más librado es aquel que perdona. Es el más beneficiado, el que perdona. ¿Por qué? Porque el Señor ya me perdonó a mí. Pero yo tengo que ser humilde para reconocer. Bueno, tengo una amiga que hasta el día de hoy dice, es que no puedo perdonarlos, no quieres, porque Dios pone eso en nosotros. No queremos a veces obedecer al Señor. Y el que yo le otorgue el perdón a la otra persona, el que yo me humille a la otra persona, por decir así, que yo me humille y vaya ante la otra persona, la manera en que la otra persona va a actuar ya no me corresponde a mí, ¿sí? Lo importante es que yo fui humilde delante del Señor porque yo quiero tener una relación con el Señor. Y para empezar esta relación con el Señor, yo tengo que venir y decirle, sí, pero mírame, yo no tengo absolutamente nada que ofrecerte.
no hay ni siquiera fuerzas en mí, ¿sí? Y cuando nosotros damos ese primer paso de humildad, la relación con el Señor empieza empieza a fortalecerse, empiezas poco a poco a conocerle, empiezas poco a poco a caminar bajo su voluntad, ¿sí? Conforme a lo que Él tiene planeado para cada una de nosotras. Entonces, es muy importante que lo primero que nosotros tengamos sea esa humildad. Así que, bueno, chicas, eh, hasta aquí, ya hasta me pasé de la hora porque no veía y la verdad, miren, me siento bien mal. No puedo respirar, tengo súper tapada la nariz, ahorita me voy a nebulizar nuevamente y mañana nos vemos con la siguiente bienaventuranza, ¿sí? Con la bienaventuranza de los que lloran. Hoy vimos la importancia de, de lo que, hoy vimos a qué se refiere con los pobres, ¿sí? Ser humildes y reconocer que lo necesitamos. Eh, ok, voy a pedirle a mi querida Angie que nos despida en oración. Angie, por favor. Amén. Gracias, mi querida Angie. Gracias, chicas, a cada una de ustedes. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana y bueno, meditemos en esto que hemos aprendido hoy. No tenemos cómo, Señor. Dios les bendiga. Gracias, Martita Cano, por estar acá. Cris, Clau, gracias a Dios. Gracias, recupérense todos y cuídense, abríguense bien.